La región del Panhandle de Texas, en 1878, no era lugar para almas débiles. Era una tierra de huesos blanqueados y promesas rotas, donde el sol caía como un castigo divino sobre la piel y los recuerdos. Para Willa Hart, una viuda aferrada al único rincón que alguna vez llamó hogar, la supervivencia no era un deseo, era un combate diario entre la voluntad y la pólvora. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Creía haber enfrentado lo peor que aquella tierra cruel podía lanzar contra ella: la sequía, la fiebre que le arrancó a Elias, y esa soledad callada que se le trepaba al alma por las noches. Pero estaba equivocada. Aquella tarde abrasadora, el viento trajo un sonido agudo, casi perdido entre los lamentos del desierto, que cambiaría el rumbo de su destino y encendería una chispa de conflicto capaz de consumirlo todo. Estaba a punto de descubrir que lo más peligroso del oeste no eran ni el calor ni las serpientes de cascabel. Era el corazón desesperado de un padre. El calor era casi una entidad viva. Temblaba sobre las llanuras cubiertas de salitre, distorsionando los cerros lejanos como espejismos tambaleantes. Willa entrecerró los ojos, llevándose la mano a la frente para mirar hacia el horizonte. Nada. Nada más que ese mar sin fin de tierra agrietada y cielo inclemente. Ya habían pasado 2 años desde que la fiebre se llevó a Elías, dejándola sola al frente de sus 300 acres de polvo, silencio y terquedad. Su pequeño rancho, perdido en medio de la nada, se sostenía por pura memoria y un amor feroz por esa estrecha vena de agua llamada Whispering Creek. Ese arroyo había sido la razón por la que eligieron ese lugar, y también sería el motivo por el cual ella preferiría morir antes que soltarlo. Pero ese día, el silencio que la rodeaba no era el de siempre. Había algo tenso en el aire, una vibración, una espera. Un chillido agudo cortó el viento, como un alarido fino, frágil y aterrador. Al principio pensó que sería un halcón, o quizás un coyote joven, pero volvió a escucharlo, más fuerte, más desesperado. Había algo en ese llanto que le clavó un puñal en el pecho. La curiosidad, ese veneno peligroso en las tierras salvajes, se apoderó de ella. Con su rifle Winchester descansando en el brazo, el mismo que habían compartido tantas veces ella y Elias, bajó del porche de su cabaña de adobe. Las tablas crujieron bajo sus botas curtidas. Caminó hacia el sonido, los ojos recorriendo cada rincón del barranco que marcaba el límite oeste de su terreno. Al acercarse, escuchó gruñidos bajos, jadeos ansiosos. El corazón le dio un vuelco, una manada de coyotes. Apuró el paso, el pecho latiéndole con fuerza. Al subir una pequeña loma, los vio. 5 animales flacos y polvorientos, merodeando alrededor de algo. Un bulto, pequeño, inmóvil, tirado al pie de un mezquite espinoso. Uno de los coyotes más grandes se lanzó hacia el centro, con los dientes al descubierto. El bulto lanzó un chillido de terror que le congeló el alma. No era un animal, era un bebé. Todo en su interior le gritó que se alejara, que no se metiera, que así funcionaba la naturaleza en este mundo sin leyes. Pero ese llanto, tan indefenso, tan vivo, le atravesó el alma como cuchillo. Pensó en la tumba sin nombre junto a la de Elías, donde reposaban los restos de su hija no nacida, arrebatada por el hielo de un invierno cruel. Sintió una furia helada subirle desde el estómago. «¡Aléjense de él!», gritó con una voz que se perdió en el horizonte, pero lo suficientemente fuerte para hacer dudar a los coyotes. Alzó el Winchester, el metal ardiente contra su hombro. No tenía un buen ángulo de disparo. Podía herir al niño. Entonces apuntó al cielo. El disparo retumbó con violencia en la llanura. Los animales se apartaron, sus ojos amarillos encendidos de hambre e ira, pero no huyeron. El hambre manda más que el miedo. Volvieron a reunirse, divididos entre ella y su presa. Willa supo que debía actuar. Bajó la ladera de piedra a toda prisa, resbalando entre las rocas sueltas. «¡Váyanse, malditos! ¡Fuera!»,
gritó con el alma en la garganta. El líder de la manada, con una oreja desgarrada y el hocico manchado, se le abalanzó de frente. No había tiempo para apuntar. Willa alzó el rifle y lo usó como garrote, golpeando al coyote en la cabeza con un sonido seco y brutal. El animal cayó con un quejido ahogado. Los otros se detuvieron, confundidos por el olor a sangre. Fue su oportunidad. Corrió hacia el bulto, lanzó un grito que ni ella reconoció como propio y lo alzó en sus brazos. No se atrevió a mirarlo. Solo corrió. Subió la cuesta a trompicones, los gruñidos y chillidos pisándole los talones. No se detuvo hasta que la puerta de su cabaña se cerró con estrépito y bajó la tranca con manos temblorosas. Se apoyó contra la madera, el pecho ardiendo, los pulmones gritándole. Afuera, los coyotes arañaron y gimieron unos segundos, hasta que el olor de su líder muerto los llamó de vuelta al barranco. Entonces, solo entonces, miró lo que tenía en brazos. Era un bebé, un niño, de apenas unos meses, envoltorio de cuero crudo, bordado con cuentas diminutas formando símbolos que no entendía, pero que gritaban comanche. La fiebre ardía en su piel. Su carita estaba arañada, sucia, con una herida en el brazo sangrando. Un diente de coyote quizás. Respiraba apenas. Una sombra de aliento casi como un suspiro perdido. Estaba muriendo. Su pequeño cuerpecito ardía como brasa, y el aliento que salía de su boca era apenas un susurro quebrado. Willa Hart sintió que su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿De quién era ese niño? ¿Dónde estaban los suyos? Un bebé comanche tan adentro en territorio colonizado. Solo podía significar una cosa. Algo terrible había ocurrido. Un ataque, una batalla, tal vez una huida desesperada. Acogerlo era un acto de locura. Si su gente venía a buscarlo, podrían tomarla por una secuestradora y prender fuego a su casa sin dudar. Y si los del pueblo de Redemption Gulch, allá a 20 millas, se enteraban de que escondía a un salvaje, la marcarían como traidora. O algo peor. Los Rangers de Texas no harían preguntas. La lógica decía que debía dejar al niño afuera, dejar que la naturaleza siguiera su curso. Era lo sensato, lo seguro. Pero entonces, el bebé se movió. Su manita tan pequeña que parecía hecha de papel, rozó la palma callosa de Willa. En ese instante, dejó de ser un comanche. No era símbolo de guerra ni de odio. Era solo un niño, solo, herido, al borde de la muerte. Era el eco de su propia esperanza perdida. «¡Maldita sea!», murmuró al aire, la voz quebrada. «¡Maldito todo!». Lo alzó con sumo cuidado y lo llevó hasta la palangana junto a la estufa. La batalla contra los coyotes había terminado. La lucha por salvarle la vida recién comenzaba. Esa primera noche fue un descenso al infierno. El niño, al que había empezado a llamar gatito, por los sonidos débiles y roncos que emitía, ardía con una fiebre que parecía querer consumirlo. Willa se movía con la energía frenética del desespero. Transformó su humilde cabaña en un refugio improvisado. Primero limpió la mordida del coyote en su brazo. Al ver la carne desgarrada, el estómago se le revolvió. No tenía herramientas médicas. Solo contaba con la tierra, el instinto y el conocimiento heredado de mujeres fuertes. Lavó la herida con un poco de whisky, su reserva sagrada para las mordidas de serpiente o las noches más oscuras. El llanto que soltó el niño cuando el alcohol tocó su carne le atravesó el corazón como un cuchillo. Luego trituró hojas de milenrama, un remedio que su madre le había enseñado, y lo aplicó como cataplasma, sujetándolo con una tira arrancada de una camisa vieja de Elías. Pero la fiebre era el verdadero enemigo. Lo bañaba con agua fresca del arroyo, una y otra vez, pasándole suavemente un trapo por el cuerpo ardiente. Su piel era de un tono cobre oscuro, su cabello una madeja de seda negra. Era precioso, tan frágil. Y verlo así, al borde del abismo, despertaba en Willa una fiereza que no sabía que habitaba en ella.
Recordó las hierbas que su abuela recolectaba cuando aún vivía. Una mujer que confiaba más en la tierra que en los doctores. Al anochecer, salió con una lámpara a rebuscar en la orilla del arroyo. Cavó con las manos, buscando raíz de algodoncillo para que respirara mejor, corteza de sauce para bajar la fiebre. Preparó un té amargo y, gota a gota, lo hizo pasar por los labios agrietados del niño con la punta del dedo. Toda la noche permaneció en la mecedora que Elías le había fabricado, acunándolo contra su pecho. El crujido de la madera era su plegaria. Cada aliento jadeante que daba el niño era una victoria. A la luz temblorosa del farol, observó los delicados bordados en la manta de cuero crudo. Era obra de una madre amorosa. Los dibujos decían algo. Contaban una historia que ella no entendía, pero que sentía con cada puntada. ¿Dónde estaría esa madre ahora? El pensamiento la llenó de tristeza y de miedo. Al amanecer, la fiebre cedió. Primero, su piel se cubrió de un sudor fino. Luego, la respiración se volvió más profunda, más firme, más viva. Willa lloró en silencio, las lágrimas abriéndose camino entre la mugre de su rostro. Estaba vivo, había peleado y había ganado la primera batalla. Los días siguientes se tornaron en una rutina extraña, casi clandestina. El niño, ese pequeño gatito, comenzó a ganar fuerzas. Willa lo alimentaba con leche de cabra usando una pequeña bolsa de cuero que improvisó como biberón. Sus ojos oscuros e inteligentes la seguían mientras se movía por la cabaña. A veces, esbozaba una sonrisa que se desvanecía antes de nacer. Y eso le arrancaba a ella una ternura tan profunda que le asustaba. Se estaba encariñando. Le estaba dando un lugar en su corazón a un niño que podía desaparecer en cualquier momento. Y ese pensamiento era peor que cualquier herida. Antes, la soledad era su refugio. Ahora era una celda. Cada sonido, el chillido de un halcón, el golpeteo de una persiana suelta, la sobresaltaba. ¿Serían los suyos? ¿O alguien del pueblo? Una semana después de encontrarlo, las provisiones escaseaban. Necesitaba harina, sal y vendas. El viaje a Redemption Gulch era inevitable. El solo pensar en dejarlo solo la aterraba, pero verlo morir de hambre era peor. Lo envolvió bien y lo acomodó en una cuna improvisada dentro del sótano, bajo la trampilla de madera. Un lugar fresco, oculto, seguro. «Volveré antes de que se oculte el sol», le susurró, con un nudo en la garganta. «Sé fuerte por mí, pequeño». El camino de 20 millas hasta el pueblo fue una procesión de ansiedad. Redemption Gulch no era más que una calle polvorienta, con una cantina, una tienda, la herrería y la oficina del sheriff. Un lugar que la toleraba, siempre que ella se mantuviera en su rincón. Dentro de la tienda de Etta Miles, el aire olía a café en grano, carne curada y chismes del día. Etta Miles, una mujer cuyo rostro parecía permanentemente fruncido por el juicio ajeno, observó a Willa Hart por encima del borde de sus lentes. «Vaya, Hart», dijo con una voz seca como hueso viejo. «Pensé que algún torbellino te había llevado por los aires». «Aquí sigo, Etta», respondió Willa sin emoción, entregándole una pequeña lista arrugada. Mientras la otra revisaba los estantes, la puerta se abrió de golpe, y Silas Granger entró con paso pesado. Era un hombre grande, de cara sudorosa y ojos pequeños, de esos que nunca miran de frente. Todos sabían que Silas no se movía sin el permiso de Rafe Holloway, el hombre más poderoso del condado, el que compraba tierras como si fueran dulces. Todas, menos la de Willa. Y él quería esa tierra, quería ese arroyo, y no era alguien acostumbrado a que le dijeran que no. «Willa», dijo el sheriff, forzando un tono cordial que no engañaba a nadie. «Ha pasado tiempo. ¿Te está pesando la soledad?» «Me las arreglo», contestó ella sin mirarlo. Granger se apoyó contra el mostrador con una media sonrisa. «Holloway me preguntó por ti. Sigue interesado en esa parcela. Está dispuesto a hacerte una buena oferta.
Lo suficiente para que te instales bien allá en el este. La respuesta es la misma que el mes pasado, sheriff. No vendo. Los ojos del hombre se entornaron como los de una serpiente. Tu arroyo es el único que aún no se ha secado. El mundo está cambiando, Hart. Indios. Bandidos. Una mujer sola no puede proteger algo así por mucho tiempo. La amenaza era sutil, pero flotaba en el aire como el humo de una mecha encendida. Willa agarró su saco de harina, los nudillos blancos de tensión. No estoy sola. Tengo el rifle de Elías. Y buen pulso. Dile eso a tu jefe. Giró sobre sus talones, saliendo de la tienda mientras la risa gélida de Silas Granger le calaba la espalda como un disparo. El camino de regreso fue más tenso que nunca. Ya no solo temía a la gente del niño. Rafe Holloway se acercaba, y lo hacía con hambre en los ojos. Quería su agua, y no iba a detenerse. Espoleó a su yegua en la última milla, el corazón retumbando con un presentimiento oscuro. Al llegar, todo parecía igual. Tranquilo. Demasiado. Entró en la cabaña a toda prisa y fue directo a la trampilla. Sus manos temblaban al buscar el anillo de hierro. ¿Gatito? Llamó hacia la oscuridad. Silencio. Un silencio espeso, que dolía en los oídos. Su mundo se sacudió. No estaba. El pánico le subió por la garganta como un nudo helado. Soltó el saco, la harina formando una nube blanca sobre las tablas. Bajó de golpe la escalera del sótano, la lámpara bailando sombras en las paredes de tierra. La cuna estaba vacía, la mantita revuelta, como si nunca hubiese estado allí. No, susurró con la voz rota. No, no, no. Buscó con los ojos desesperados. ¿Serían los coyotes? ¿Cómo podrían? La casa estaba cerrada. ¿Lo habían llevado? Observó cada rincón del sótano. No había señales de pelea. Subió de nuevo, inspeccionando la sala. La tranca seguía en su sitio. Las ventanas cerradas. Nadie podía haber entrado. Y entonces lo vio. En el suelo, junto a la trampilla, había una pluma oscura atada con una fina tira de tendón teñido de rojo. Eso no estaba antes. La sangre se le heló. Alguien había estado dentro de su casa. Alguien que no necesitaba romper puertas ni hacer ruido. Su gente. Habían venido, lo habían encontrado, y se lo habían llevado. Una ola de emociones la sacudió. Por un lado, alivio. El niño estaba con los suyos, pero lo que vino después fue un vacío tan profundo que le costaba respirar. El silencio de la cabaña se volvió atronador, señalando la ausencia de esa pequeña vida que durante una semana le había dado sentido. Se dejó caer en la mecedora, la pluma apretada en su mano, y por primera vez desde la muerte de Elías, se sintió verdaderamente sola. Aquella breve y sorpresiva estación de maternidad había terminado. Los días siguientes pasaron como en un sueño hueco. Reparó el corral, remendó la cerca, subió al techo a poner tablones. Cualquier cosa para no pensar. Pero al caer la noche, el silencio regresaba. Y con él, los fantasmas. El de Elías, el de su hija no nacida. Y ahora, el del pequeño Tika Swiftfall, que se había llevado un pedazo de su corazón. Pero Rafe Holloway no era un fantasma, era real, y cada día se volvía más peligroso. Una semana después del viaje al pueblo, 2 de sus hombres se presentaron en la propiedad, Hank Dobbs y Lou Ramsey. Ojos crueles, dientes manchados de tabaco. Ni siquiera tocaron el portón, simplemente cortaron la cerca que Elías había instalado con tanto esfuerzo. «Buenas tardes, señora», dijo uno desde su caballo, mientras el otro bajaba y se acercaba con toda la calma del mundo a la bomba de agua. «Holloway nos envió. Dicen que hay comanches por la zona». Willa estaba en el porche cuando lo vio. El forastero bombeaba agua del pozo con parsimonia, la vertía en su sombrero y dejaba que su caballo bebiera como si fuera el dueño del lugar. «Agua muy buena», dijo con una sonrisa seca. Sería una lástima que los aserraderos la contaminaran.
respondió Willa desde el porche, con la Winchester colgando flojamente a un lado. El cañón apuntaba al suelo, pero su dedo estaba preparado. Estoy lo suficientemente segura. Y esa agua es para mi ganado. Dígale a su patrón que mantenga a sus sabuesos en sus tierras. El hombre soltó una risa gutural. Ese es el tema, señora. El señor Holloway está empezando a creer que todas estas tierras ya le pertenecen. Solo está esperando que los papeles lo confirmen. Se quitó el sombrero y la saludó. Que tenga un buen día. Cabalgaron lejos, dejando tras de sí la cerca cortada, abierta como una herida viva. Willa supo que era un mensaje. Y apenas el principio. Rafe Holloway estaba tanteando, probando sus límites, empujándola poco a poco, queriendo ver cuánto aguantaría antes de romperse. Y no solo él. En Redemption Gulch, los rumores habían comenzado a brotar como malas hierbas. En su siguiente viaje por provisiones, Willa notó el cambio. Las miradas que antes eran corteses, ahora esquivaban las suyas. Mildred Peterson, más fría que nunca, casi le arrojó las compras sobre el mostrador. Dicen que tuviste problemas allá por tu rancho, comentó Mildred con una sonrisa envenenada. Solo una cerca rota, contestó Willa con voz firme. No es lo que me contaron, insistió Mildred bajando la voz. El chico del herrero Cody Wells juró haber visto huellas cerca de tu propiedad. Huella de caballos cerrados. Y otras sin errar. Dice que parecían ponis indios. El temor al pueblo comanche era una sombra antigua en el corazón del pueblo, nacida de años de conflicto sangriento. Solo está relacionado con ellos, aunque fuera por un rumor, bastaba para convertirte en traidor. Cody es un niño con mucha imaginación, dijo Willa, apretando la mandíbula. Y yo soy una viuda que intenta sacar adelante un rancho. No tengo tiempo para chismes, pero la semilla ya había sido sembrada. Ahora era la mujer que vivía sola, la que no se doblegaba ante el hombre más poderoso de la región. Y también la que tenía huellas misteriosas en sus tierras. Los muros se cerraban a su alrededor. Por un lado la avaricia de Holloway, por el otro el miedo de todo el pueblo. Esa noche una tormenta rugió sobre la llanura, un espectáculo salvaje que sacudía cielo y tierra. Los rayos cortaban el cielo como cuchillos de luz, y los truenos hacían temblar las paredes de su pequeña casa. Willa se sentó junto a la ventana, viendo cómo la lluvia azotaba el vidrio, sintiéndose tan atrapada y agitada como el mismo cielo. Y entonces lo vio. A la luz de un relámpago, su silueta se recortó en la cima de la colina. Estaba montado a caballo, inmóvil como una estatua, vigilando su propiedad desde las sombras de la tormenta. No podía verle el rostro, pero lo supo de inmediato. No era uno de los hombres de Holloway. Era un guerrero, un comanche. El miedo la atravesó como una lanza. Se alejó instintivamente de la ventana y alcanzó el rifle apoyado contra la pared. ¿Habían vuelto? Era su gente la que se había llevado al bebé, o esta vez venían por ella. Espió entre las rendijas de la contraventana. Él seguía ahí, sin moverse, sin atacar, solo observando. Y así fue durante el resto de la noche. Cada trueno parecía un galope, cada ráfaga de viento, un grito de guerra. Willa no durmió. Se quedó en su silla, la Winchester sobre las piernas, los ojos fijos en la colina. Al amanecer, él ya no estaba. Se había desvanecido como un susurro en la tormenta. Pero Willa lo sabía con una certeza helada. Volvería. Y cuando lo hiciera, no vendría por el niño. Vendría por ella. Los días siguientes fueron igual de tensos. Durante 3 amaneceres consecutivos, su figura aparecía en el horizonte oriental. Al mediodía, entre los álamos del arroyo, algo se movía. Al atardecer, una silueta solitaria en lo alto de la meseta, recortada contra un cielo enrojecido por el sol moribundo. Era un fantasma en los bordes de su mundo. Willa vivía en alerta constante. Hacía sus tareas con el rifle al hombro, los ojos escudriñando el horizonte.
Dormía vestida, con el arma al lado. El miedo era un nudo helado en su estómago. Pero debajo de ese miedo, algo nuevo germinaba. Una curiosidad profunda y desconcertante. Él no había intentado hacerle daño. No había robado su ganado. No había intentado incendiarle el rancho. Solo la observaba, y al cuarto día, se acercó. El sol caía lento en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Willa estaba en el corral, cepillando a su yegua Bess, cuando ésta se puso rígida. Sus orejas se aguzaron, las narinas se ensancharon, y soltó un relincho nervioso. Willa se quedó inmóvil, la mano en el cuello del animal, y escuchó. No se oía nada, salvo el viento que siempre soplaba entre las colinas. Willa extendió lentamente la mano hacia el rifle apoyado contra la cerca del corral. No hay necesidad de eso. La voz era profunda y tranquila, con un acento marcado pero clara en su pronunciación. Venía de detrás de ella. Giró sobre sus talones de inmediato, alzando el rifle hasta su hombro en un solo movimiento fluido. Él estaba justo afuera del corral, a menos de 6 metros. Había llegado caminando. Sus mocasines no hacían el menor ruido sobre la tierra endurecida. Era alto y de hombros anchos, con un rostro que parecía tallado en piedra por los mismos espíritus de las montañas. Su cabello negro, largo y trenzado, llevaba tiras de piel de nutria. Pómulos altos, mandíbula fuerte y unos ojos tan oscuros que parecían contener el vacío del cielo nocturno. Vestía pantalones de gamuza y un chaleco de cuero sencillo sobre su pecho desnudo, cruzado por cicatrices plateadas y antiguas. No portaba armas. Sus manos estaban abiertas a los costados, en un gesto de paz, pero su sola presencia imponía más que cualquier amenaza. Era el hombre de la cresta. ¿Quién eres?, preguntó Willa, su voz más firme de lo que sentía. Tenía la mira del Winchester apuntando directo a su pecho. «Me llamo Kyle Redhawk», dijo él. Sus ojos bajaron un segundo al rifle, y luego volvieron a los de ella. «No he venido a hacerte daño». «Me has estado espiando por días», replicó ella, apretando tanto el arma que los nudillos se le pusieron blancos. «Perdóname si no te creo tan fácil». Él asintió, apenas perceptible. «Sí, te he estado observando. Tenía que estar seguro». «¿Seguro de qué?». En vez de contestar, miró más allá de ella, fijando la vista en la pequeña casa de césped. «Tienes un corazón valiente, Willa Hart». Oírlo decir su nombre la sobresaltó. Sonaba íntimo, casi como si le perteneciera. «¿Cómo sabes mi nombre?». «El viento lleva susurros. Los hombres de tu pueblo hablan». «De la viuda terca de Whispering Creek». Dio un paso lento hacia ella. «No dispares. He venido a darte las gracias». «¿Gracias por qué?», preguntó Willa, aunque una intuición comenzaba a aflorar en su interior. Kyle levantó una mano, señalando hacia la casa con un dedo largo y calloso. «Por mi hijo. Salvaste a mi hijo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Todo encajó. El bebé, la pluma, las vigilancias silenciosas. Aquel jinete en la tormenta no era un enemigo. Era un padre que había observado a la mujer que protegió la vida de su hijo. Con cautela, Willa bajó el rifle, aunque lo mantenía firme contra su cuerpo. «Está vivo. Está bien». Una emoción profunda cruzó fugazmente el rostro estoico de Kyle. Una grieta en su fachada de granito. «Sí, está con los suyos. Dijo que lo salvaste del espíritu de la podredumbre». Pausó. «Su nombre no es pequeño gato. Es Tika Swiftfall. Significa gato salvaje. Al parecer lo conociste mejor que muchos». La oleada de alivio la mareó. «Lo encontré en la quebrada. Los coyotes...». «Lo sé», interrumpió Kyle con la voz tensa, cargada de dolor. «Vi al que mataste». Y la miró. Por primera vez, ella vio más allá del guerrero. Vio al padre que casi pierde todo. «Fuimos atacados, un clan rival, los Kiowa. En medio del combate mi esposa fue asesinada. Tika estaba atado a su cuna.
El caballo huyó. Buscamos durante 2 días. Encontramos el caballo y la cuna vacía. Vimos huellas de coyotes. Creímos que se lo habían llevado. Lo dimos por muerto. Willa apenas podía imaginar ese horror. ¿Cómo lo encontraste aquí? Mi hermano, mientras exploraba, encontró huellas de una bota de mujer desde la quebrada. También rastros de sangre del coyote que mataste. Te siguió hasta aquí. Fue él quien tomó al niño de tu sótano. Se mueve como una sombra. Dejó la pluma. Para que supieras que fuimos nosotros, y no tus enemigos. Todo tenía sentido. La recuperación silenciosa. La observación distante. No la habían juzgado. La habían estado honrando, intentando entender a la extraña mujer blanca que enfrentó a una jauría de coyotes por un niño comanche. Hice lo que cualquiera habría hecho, dijo ella en voz baja. Kyle negó con la cabeza. No cualquiera. A mi gente la cazan en estas tierras. Para los tuyos, no somos ni humanos. Una mujer blanca que salva a un niño comanche es más rara que un río en el desierto. La miró fijamente. Tú le diste un corazón de madre, cuando su propia madre ya no podía. Me devolviste a mi hijo, el peso de sus palabras. La intensidad en su mirada oscura. Era abrumador. En la cultura comanche, una deuda de vida era el lazo más sagrado que existía. No hay deuda que saldar, dijo Willa Hart en voz baja, sintiéndose incómoda con la solemnidad del momento. Me basta con saber que está a salvo. Kyle Redhawk permaneció en silencio por un instante largo, con la luz del atardecer alargándole la sombra sobre ella. La observaba con detenimiento. Su vestido gastado, las manos curtidas por el trabajo, la firmeza en la quijada. No solo veía a una mujer, sino a una sobreviviente, a una guerrera, a alguien cuya fuerza se reflejaba en la suya. La deuda sigue en pie, dijo al fin, con voz grave. Y debe ser pagada. Los hombres que codician tu tierra, los que llamas Rafe Holloway y Silas Granger. Su avaricia es una enfermedad que se propaga. Vienen desde el oeste, invaden nuestros terrenos de caza, y por el este te asfixian a ti. Son mis enemigos tanto como lo son tuyos, añadió, acercándose otro paso imponente, su voz bajando a un tono casi ceremonial. Eres una mujer guerrera, sola, en esta isla rodeada de agua. Yo soy un jefe de guerra, sin esposa que dé raíz a mi hogar. Tú salvaste el futuro de mi sangre. Yo salvaré el futuro de la tuya. La miró directo a los ojos, sin apartar la mirada. Willa Hart, dijo con solemnidad, para honrar esta deuda y sellar una alianza que nos proteja a ambos. He venido a ofrecerte matrimonio. El viento se detuvo. Los grillos callaron. El mundo pareció reducirse al espacio estrecho entre ella y el jefe comanche. Matrimonio. Aquella palabra era tan absurda, tan fuera de lugar, que por poco suelta una carcajada. Pero en los ojos oscuros de Kyle Redhawk no había ni rastro de humor. No era una declaración de amor, era un tratado. ¿Matrimonio? Alcanzó a decir ella con la voz trabada, como si el término le supiera raro. No puedes estar hablando en serio. Soy jefe de la banda del Antílope, respondió él sin alterarse. No digo palabras que no signifiquen algo. Esto no es una propuesta del corazón, como las que conocen tus gentes. Es un pacto, un vínculo entre dos pueblos que comparten un enemigo común. Willa negó con la cabeza, tratando de despejar la bruma de su incredulidad. No puedo. Mi esposo, Elias Hart, está enterrado en esa colina. Yo soy... La voz se le quebró, sin atreverse a decirlo en voz alta, aunque el abismo entre ellos era evidente. Yo soy comanche, terminó él, su voz tan dura como el pedernal. Y tú eres una mujer blanca. Lo sé. Pero también veo a una mujer que traza una línea en el polvo y desafía al mundo a cruzarla. Veo a una mujer que necesita aliados. ¿Tu gente te ayuda? ¿Tu sheriff te protege? No, te traicionan. Te susurran a espaldas. Estás tan sola en tu mundo como yo en el mío. Cada palabra era cierta,
y dolían porque lo eran. Estaba sola. Rafe Holloway la rodeaba como un buitre. El pueblo le daba la espalda. Su única compañía había sido un niño que ni siquiera era suyo. ¿Y qué significaría eso? ¿Matrimonio?, preguntó, sintiéndose a la vez cuerda y loca. Significa esto, explicó Kyle Redhawk, señalando la casa. Tu hogar será mi hogar. Mis guerreros serán tus guardianes. Cuando los hombres de Holloway crucen tus cercas, no encontrarán a una mujer sola, sino a 20 guerreros comanches a su lado. Cuando el sheriff venga con sus leyes falsas, tendrá que hablar conmigo. Tu arroyo estará protegido. Tu vida estará protegida. Y a cambio, ella presionó, su mente tratando de asimilar el alcance de aquel pacto. Serás mi esposa. Serás madre para Tika Swiftfall. Mi pueblo verá que la mujer que lo salvó ahora forma parte de nosotros. Unidos por el honor. Será un puente. Le dará a mi hijo el cuidado de una madre y a mi gente. Una aliada poderosa que entiende esta tierra y los caminos del hombre blanco. No te pido tu corazón, añadió, más suave. Eso es algo que se gana. Si alguna vez se da, te pido tu nombre, te pido tu alianza. No era una propuesta romántica, era una transacción envuelta en el lenguaje de la ceremonia. Una fusión entre dos fuerzas desesperadas, su tierra y su coraje, con su fuerza y sus guerreros. Era lógico, fría y aterradoramente lógico. Un escudo ante la tormenta que se avecinaba. Pero el precio era enorme. Cruce de una línea sin retorno. Convertirse en la esposa de un jefe comanche la volvería una paria no solo de hecho, sino también de nombre. El solo pensarlo le helaba la sangre. Necesito tiempo para pensarlo, susurró, apenas audible. Kyle asintió con respeto. El sol se pondrá y volverá a alzarse. Mañana, cuando esté en su punto más alto, vendré por tu respuesta. La miró una última vez. Piensa en el niño, Willa Hart. Piensa en el futuro que salvaste. Y piensa en los lobos, los de dos piernas, los que desean destruirlo todo. Sin decir una palabra más, Kyle Redhawk se dio la vuelta y se desvaneció entre el paisaje, tan silencioso como había llegado, dejando a Willa Hart sola con el eco de su oferta imposible. Esa noche fue la más larga de su vida. No encendió la lámpara, prefería la oscuridad. El peso de la decisión caía sobre sus hombros como un yugo. Caminaba de un lado al otro de la pequeña cabaña, trazando con sus pasos la huella gastada sobre las viejas tablas del suelo. Se acercó al baúl donde guardaba las cosas de Elias Hart, su Biblia desgastada, una vieja fotografía de su boda, un mechón de su cabello dorado, y susurró al vacío. ¿Qué hago, Elías? Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Lo van a destruir todo lo que construimos. Elías había sido un buen hombre, amable, justo, creía en la ley, en hacer las cosas por el camino correcto. Pero en Redemption Gulch, la ley tenía el rostro de Rafe Holloway, y bajo su sombra no existía la justicia. Seguir el camino de Elías solo la llevaría a perderlo todo. Pensó en el pequeño Tika Swiftfall, en la fuerza con la que su manita se aferró a la suya, en cómo sus ojos oscuros la habían seguido con confianza. Ella le había salvado la vida. Y ahora su padre ofrecía salvar la suya. Era una simetría perfecta y terrible. ¿Sería eso traicionar la memoria de Elías? Traicionar a su gente, que sin duda la llamarían traidora, amante de salvajes, una squaw. ¿O sería simplemente sobrevivir? La única decisión cuerda en un mundo que se había vuelto loco. Cuando la primera luz del amanecer tiñó el cielo, Willa estaba sentada en el porche, con la Winchester sobre sus piernas, su rostro pálido, consumido por la falta de sueño. Había observado ese mismo sol salir durante 2 años de viudez. Pero hoy era distinto. Hoy no era un final. Era un abismo. Cuando el sol trepó hacia lo alto, los vio. No solo a Kyle. Venía al frente de una columna de 20 guerreros.
Aparecieron por la cima del risco, no con gritos, sino en un silencio poderoso y disciplinado. Iban armados para la guerra, sus rostros pintados, sus lanzas y rifles listos. Era una demostración abrumadora de fuerza, un mensaje claro para cualquiera que mirase desde lejos. Descendieron al valle y se detuvieron a una distancia respetuosa de la casa. Los ponis resoplaban bajo el calor del mediodía. Kyle desmontó y se acercó solo. Se detuvo al pie de los escalones del porche. Su rostro era inescrutable. No dijo palabra. No repitió la pregunta. Su sola presencia era la pregunta. El corazón de Willa latía como un tambor dentro de su pecho. Ese era el momento. El instante de elegir. Podía decir que no, y él se marcharía con sus guerreros, dejándola a merced de Rafe Holloway. O podía decir que sí, y dar un paso hacia una vida tan distinta que parecía lanzarse al borde del mundo. Miró su rostro fuerte y estoico. Miró a los guerreros tras él, una promesa silenciosa de protección. Miró su tierra, esa tierra amenazada de extinción. Pensó en aquel bebé con fiebre, y en el amor feroz que había sentido al protegerlo. Lentamente, se levantó. Observó su casa, como despidiéndose de esa vieja versión de sí misma que luchaba sola. Caminó hasta el borde del porche y lo miró a los ojos. Sí, dijo, con voz firme, clara, resonando en el aire quieto. La respuesta es sí, un leve destello. Alivio, respeto, tal vez victoria. Cruzó por los ojos de Kyle Redhawk. Asintió con un solo movimiento. El pacto estaba sellado. La viuda de Whispering Creek ahora tenía un ejército. Todo cambió. De inmediato. Los guerreros no entraron a su casa, pero acamparon en el bosque de álamos junto al arroyo. Sus tiendas se camuflaban tan bien con el paisaje que nadie las notaría. Centinelas silenciosos tomaron posiciones en lo alto de las colinas, vigilando cada sendero. La granja de los Hart ya no era una propiedad aislada, era una fortaleza. La vida de Willa se volvió una mezcla surrealista de dos mundos. Kyle era un hombre de palabra. No la trataba con cariño, pero sí con respeto solemne. Comían juntos en la mesita de madera que Elías había construido. Él llenaba el hogar con su presencia poderosa y callada. Hablaban poco. Él, con su inglés pausado. Ella, con gestos inseguros. Pero se entendían más de lo que creían. Le enseñó qué plantas del arroyo calmaban una quemadura, cuáles raíces hervidas aliviaban el malestar. Le mostró cómo leer las huellas de los animales y cómo entender las nubes antes de una tormenta. A cambio, Willa compartía su café negro y fuerte y le enseñaba los nombres de sus herramientas y de sus descubrimientos. 2 veces. Algunos guerreros llevaron a Tika Swiftfall a la granja. El pequeño estaba sano, fuerte, en brazos de una anciana de mirada severa pero dulce. Su abuela. En esas visitas, Willa podía cargarlo, sentir de nuevo su pequeño peso en sus brazos. Al ver al niño, supo que había elegido bien. Kyle la observaba en silencio con su hijo, su rostro imperturbable, pero ella percibía la aprobación. Él la veía, no como a una mujer blanca, sino como a una madre. La noticia de esta alianza profana se extendió por Redemption Gulch como fuego en la pradera. La llevó uno de los peones de Rafe Holloway, que había cabalgado para entregar otra amenaza, pero al llegar, fue recibido por 2 guerreros comanche armados, firmes, mudos. El hombre huyó de regreso al pueblo, contando que la viuda Hart ahora vivía con una tribu entera de salvajes. La reacción del pueblo fue predecible y venenosa. Willa Hart se convirtió oficialmente en una paria. Etta Miles se negó a venderle provisiones, dándole la espalda en cuanto ella cruzó la puerta de la tienda. El herrero, un hombre que alguna vez fue amigo de Elias Hart, escupió en el suelo al verla pasar. Le decían, la esposa del Comanche, un apodo cargado de desprecio. Solo Orrin Stonemend, un doctor venido del este, siempre decepcionado por la falta de civilización en estas tierras, le ofreció un mínimo de humanidad.
Estás jugando con fuego, Willa, le advirtió en voz baja por la calle, esquivando las miradas duras de los demás pobladores. Rafe Holloway tiene dominado este pueblo y está avivando el odio. Les está diciendo que esto ya no es por tu terreno. Ahora dice que trajiste una amenaza india a sus puertas. No son una amenaza, replicó ella con el rostro serio. Solo están defendiendo lo suyo. Pero no es así como Holloway lo está contando, murmuró el doctor negando con tristeza. Ten cuidado. Rafe Holloway no veía esto como un revés, sino como la oportunidad perfecta. Ya no era solo una disputa de tierras contra una viuda indefensa. Ahora se presentaba como una cruzada justa. Él, el ciudadano valiente, defendería a los buenos de Whispering Creek de una amenaza indígena protegida por una traidora. Era el pretexto perfecto para reunir una partida armada, eliminar tanto a Willa como a sus aliados, y quedarse con la tierra en nombre de la seguridad pública. Fue directo a ver a Silas Granger en The Copper Creek Law. «Vas a juramentar a 20 de mis hombres», ordenó con voz baja y amenazante dentro de la oficina del sheriff. «Vamos a erradicar esta amenaza. Granger, siempre servil, pero también un cobarde», titubeó. «Rafe, cabalgar hasta sus tierras con una partida. Eso es provocación. Los Rangers podrían intervenir». Holloway golpeó el escritorio con el puño. «Los Rangers están a 3 días de distancia. Cuando lleguen, el problema ya estará resuelto y seremos héroes. Esa mujer ha traído una colmena de víboras a nuestras puertas. ¿Eres la ley o vas a dejar que unos salvajes y una viuda traidora dicten las reglas?» La presión fue demasiada. Granger cedió. Como Holloway sabía que lo haría. Comenzó a firmar papeles para juramentar a los peones más despiadados de Holloway, además de algunos vecinos asustados y fácilmente manipulables. La guerra se avecinaba en Whispering Creek. La noticia llegó a Willa por uno de los exploradores de Kyle Redhawk, un joven valiente llamado Sunny Skybird, que se movía entre las llanuras como el viento. Informó que un gran grupo de hombres se estaba reuniendo en el rancho Holloway, limpiando rifles y ensillando caballos. Kyle recibió la noticia con calma tensa. Reunió a sus guerreros en el bosque de álamos. Sus rostros pasaron de la vigilancia a una serenidad peligrosa. Willa lo encontró allí, mirando cómo se preparaban. «¿Vienen?», dijo ella con la voz tensa. «Sí», respondió él con la mirada en el horizonte. «Creen que por ser muchos, son fuertes. No entienden esta tierra. Ella no lucha por ellos». Un frío, más agudo que cualquier otro que hubiese sentido, le atravesó el pecho. Esto ya no era intimidación. Iban a morir hombres, se derramaría sangre en sus tierras. Tiene que haber otra forma. «No la hay», respondió Kyle girándose hacia ella. «La avaricia de Holloway es como un lobo hambriento. No se detendrá hasta que se alimente, o sea eliminado». La miró con intensidad. «¿Tienes miedo?» «Estoy aterrada», admitió con la voz temblorosa. «Bien», dijo él con una ternura inesperada. «El miedo te mantiene despierta. Tu esposo, Elías, no era un guerrero, no era una pregunta, era una verdad». La mención de Elías la sacudió. No, él era constructor, granjero, creía en la ley. «Y la ley lo traicionó», dijo Kyle, con los ojos clavados en los de ella. Y en ese momento, decidió contarle la verdad que sus exploradores habían descubierto, una historia recogida de las fanfarronadas borrachas en la cantina de Redemption Gulch. Silas Granger estuvo allí el día que supuestamente la fiebre se llevó a Elias Hart. Pero Elías no tenía fiebre. Había discutido con Holloway por los derechos del agua. Granger y 2 hombres de Holloway lo sujetaron mientras Rafe lo convencía de entrar en razón. La fiebre fue una invención para ocultar los golpes. El mundo se le vino abajo a Willa. Elías, su tierno Elías, no había muerto por enfermedad. Lo habían asesinado. Toda esa mentira del descanso en paz era solo eso. Una farsa. Lo mataron para llegar a ella, a su tierra. Y el miedo que sentía fue devorado por una furia pura, ardiente, imparable.
Los últimos vestigios de su antigua identidad, la viuda enlutada, la ciudadana obediente, se desvanecieron en las brasas de aquella tierra salvaje. En su lugar, quedó algo más duro, más frío, algo forjado en el fuego implacable del viejo oeste. Willa miró a Kyle Redhawk. Sus ojos azules ya no reflejaban dolor, sino hielo puro. «Cuando vengan», dijo ella con una voz firme, sin un solo temblor. «No estarán invadiendo solo mi tierra». Él la observó en silencio, pero en sus ojos oscuros comenzó a nacer una nueva reverencia. Ya no veía solo a una aliada, veía a una guerrera. Al amanecer, la partida de Rafe Holloway, 30 hombres a caballo, apareció por el camino que llevaba al rancho Hart. Pero, en lugar de hallar resistencia, se toparon con un silencio inquietante. Hasta la tierra parecía contener la respiración. Willa los esperaba sentada en el porche, el rifle cruzado sobre su regazo. No era una víctima, era el señuelo. Rafe detuvo su caballo a unos 50 metros de la casa. Su gente se desplegó en abanico detrás de él. Al verla, esbozó una sonrisa burlona. «Vaya, vaya, la famosa Comanche Joe. Te di la oportunidad de irte en paz, mujer, pero ahora he venido a recuperar estas tierras para gente decente». «Estas tierras son mías», gritó Willa, su voz vibrando con acero, «pagadas con el sudor y la sangre de mi esposo». «Tu esposo está muerto», escupió Rafe, «y tú lo has deshonrado acostándote con salvajes». Antes de que pudiera continuar, una flecha silbó desde el lecho del arroyo, clavándose a centímetros de las patas de su caballo. El animal relinchó, se alzó, y la confusión se apoderó de la banda. Mientras los hombres buscaban sus armas, Kyle y 10 guerreros comanche se alzaron como sombras desde el terreno. Una línea firme, rostros pintados, armas listas. Entre ellos estaban Tahu Redwolf, Jalen Crowshade y los demás. Rafe recuperó la compostura, el rostro púrpura de furia. «¡Dispárenles a todos!» Pero la voz de Willa cortó la tensión como un cuchillo. No iba dirigida a Rafe, sino al sheriff. «¡Silas Granger!», gritó con un tono que nadie le había escuchado antes. «Estás muy lejos de tu jurisdicción, pero no tan lejos de tus crímenes». Silas palideció. «No sé de qué hablas». «Hablo de la fiebre que se llevó a mi esposo», interrumpió ella, alzando el mentón. «Esa fiebre que dejó moretones en su cuello y pecho. Esa fiebre que llegó de la mano tuya y de Holloway». Un murmullo de conmoción recorrió a los hombres del pueblo. Habían venido a pelear contra indios, no a encubrir un asesinato. «¡Mentira!», rugió Rafe. Pero su negación fue silenciada cuando la mirada de Willa se posó en un joven ayudante aterrorizado. «Caleb Hurst. Tú estabas allí ese día, ¿verdad, Caleb? Te quedaste afuera, lo oíste. Diles lo que escuchaste». Caleb, atrapado entre la furia asesina de Rafe y la verdad ardiente de Willa, finalmente se quebró. «Es verdad. Me dijo que lo olvidara». La confesión desmoronó la unidad de la banda. Los hombres del pueblo comenzaron a dar marcha atrás. Rafe, viendo su poder desvanecerse, rugió de rabia y alzó el rifle hacia Willa, pero no alcanzó a disparar. Kyle Redhawk, siempre alerta, lanzó su flecha en un instante. El proyectil se clavó en el hombro armado de Rafe, haciéndolo gritar de dolor y soltar el arma. Al mismo tiempo, un grito de guerra estremeció el valle. Tahu Redwolf, Riven Dustwalker, Theron Stonepath y los demás bajaron de las rocas, flanqueando al grupo. El combate fue breve y brutal. Los pistoleros contratados huyeron despavoridos. En minutos, todo había terminado. Solo quedaban un Rafe Holloway herido y un Silas Granger sollozando, ambos derribados y custodiados por los guerreros. Kyle caminó hasta el porche. Su rostro era indescifrable, pero sus ojos buscaban respuesta. Este era el territorio de Willa, su justicia, y él estaba dispuesto a respetarla. Ella bajó los escalones con firmeza. Se plantó frente a los 2 hombres que habían destruido su vida.
La sed de venganza ardía en su pecho. Podía ordenar su muerte, y nadie la detendría. Pero entonces miró hacia la colina, donde yacía enterrado Elías Hart. Recordó al buen hombre que fue, un hombre que creía en la ley, por rota que estuviera. «Átenlos a sus caballos», dijo con voz clara. «Mándenlos de vuelta a Redemption Gulch. Caleb dirá lo que sabe, que el pueblo los vea por lo que son». «Vas a pudrirte en prisión», murmuró Rafe entre dientes. «Y eso es mucho peor que una muerte rápida. Para hombres como ustedes». Kyle asintió con respeto. Mientras sus guerreros ejecutaban las órdenes, él permaneció junto a Willa en el porche. El polvo se asentaba y el silencio que volvía al valle no era de temor, sino de paz. «La deuda está saldada», dijo en voz baja. «Sí», asintió ella. «Lo está». El matrimonio había comenzado como un pacto de supervivencia, pero lo vivido ese día lo transformó en algo más. Una alianza nacida del respeto más profundo, más allá de cualquier tratado. «¿Y ahora?», susurró ella, mirando hacia el futuro. Kyle volvió la vista hacia el bosque de álamos, donde su hijo, Tika Swiftfall, estaría esperándolo. Luego miró la pequeña casa, el pedazo de tierra que ahora era verdaderamente suyo. «Ahora, empezamos». La cámara se eleva sobre ellos, mostrando la tranquilidad recién conquistada del rancho Hart. Los guerreros comanches se desvanecen poco a poco entre la maleza del paisaje, sin romper ni por un segundo su vigilancia silenciosa. La imagen se funde a negro. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.